Hechos, capítulo 5, ese va a ser nuestro pasaje en esta tarde. Todos tienen sus Biblias. Es un pasaje duro. Así que vamos a leer en primer lugar. Dice la palabra de Dios. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste en tu corazón esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Vamos ahora. ¿Pueden cerrar sus ojos? Un segundo. Padre, gracias por las canciones que hemos podido cantar para alabarte. Sin dudas, han preparado nuestro corazón. Te adoramos, Señor. Ese es el propósito que perseguimos al reunirnos. Y ahora, Señor, este pasaje, queremos seguir ese mismo propósito, adorarte escuchando tu palabra, Señor, no de una forma pasiva, sino de una forma activa, abriendo nuestros corazones, nuestras mentes, queriendo entender tu palabra, y de forma pasiva en el sentido de que tu Espíritu tiene que abrir nuestro entendimiento. Así que oramos, Padre, y una vez más, tu Santo Espíritu en este lugar, haciendo esa obra preciosa a favor de tu iglesia, usando tu palabra para santificarla, pero para que eso se logre, Señor, necesitamos entenderla. Así que pedimos su ayuda y su ministerio. En el nombre de Jesús, amén. Dice el versículo 6, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Preste atención ahora al versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Me preguntaba al estudiar este pasaje si hay antecedentes en el resto de la Biblia sobre situaciones así, similares. En el Antiguo Testamento hay historias similares a estas. Tenemos historias donde encontramos muertes fatales. Ustedes recordarán Levítico capítulo 10. ¿A quién tenemos allí cayendo muertos de forma dramática? Los hijos, liderazgo.
parte del liderazgo allí muertos. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, Levítico 10:1, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño. No vamos a hacer un estudio de este pasaje, simplemente quiero ilustrar esto, que no les había ordenado, y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. En el ámbito de la adoración. Un pasaje menos conocido, Ezequiel 11:13, y aconteció que mientras yo profetizaba, dice Ezequiel, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Mientras estaba predicando Ezequiel, ¡blum!, cae muerto alguien. ¿Quién era este hombre que murió súbitamente? Era un líder, llamativamente, un líder en pecado, uno de varios contra quien Ezequiel predicó. Entonces, luego agrega, entonces me postré rostro en tierra, el versículo 13, la segunda parte, y clamé con gran voz y dije, oh Señor, ¿destruirás del todo al remanente de Israel? ¿Qué generó la muerte de este hombre en el propio profeta predicador? Muerte para todos. Encontramos a Usa. ¿Se acuerdan de Usa? Dice en 2 de Samuel 6:7. Ustedes pasaron hace poco por 2 de Samuel. Habrán visto ese pasaje. Imposible no verlo y asombrarse. Dice allí en el versículo 7, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Este hecho, este último juicio, llama la atención porque la muerte de Usa sucedió en medio de un avivamiento de felicidad y todo el mundo celebrando que el arca volvía a Jerusalén. Y de repente en ese ambiente festivo de adoración, de ver llegar como a Dios aterrizando nuevamente en el pueblo con su gloria, el arca, Dios mata a Usa delante de todo el pueblo. Aún David entró en una crisis de fe, ¿se acuerdan? Preguntándole al Señor, no entiendo, Señor. Bueno, ustedes conocerán la historia que David no investigó lo suficiente para saber cómo debía traer el arca. Y ahora tenemos el caso de Hechos 5, una muerte dramática, una pareja, un matrimonio, y también llama la atención porque cuando uno lee el libro de los Hechos, llega al capítulo 5 y estamos en medio de un avivamiento. La iglesia está celebrando las cosas que Dios está haciendo y llama la atención que Dios actúe así en medio de su congregación. Un famoso predicador de la prosperidad de Centroamérica predicó de este pasaje y me llamó la atención que acusó a Dios de matar a esta pareja, pero lo hizo sutilmente porque acusó a Pedro de ser un asesino. No sé, me parece que es un falso maestro, ¿qué les parece? Pedro, un asesino, no está viendo el pasaje correctamente. Pedro solo actúa como un profeta. Ahora la pregunta es, ¿cómo Pedro sabía lo que ellos ocultaban? ¿Cómo Pedro sabía que ellos habían vendido la heredad, que estaban mintiendo? Bueno, hay una historia que nos puede ayudar. Si me permiten, si ustedes buscan en Primera de Reyes, capítulo 14, hay una historia allí que probablemente arroje luz de saber cómo Pedro sabía que esta pareja estaban mintiendo. Dice Primera de Reyes 14:1.
En aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel. Ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Estaba ciego el hombre. Versículo 5, más Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Así y así le responderás. Pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. De la misma forma, posiblemente, Pedro fue advertido por Dios de lo que Ananías y su mujer estaban planeando hacer. Probablemente puede ser minutos antes, puede ser en el mismo momento, pero ya Pedro vio entrar a Ananías y ya él sabía por revelación de Dios que esta pareja estaba en pecado. No creo que hoy el liderazgo tenga esta capacidad, pero Dios es soberano. Pero sí sé que a veces, o en la mayoría de los casos, los pastores necesitan, para poder pastorear a la grey de Dios, discernimiento. Indudablemente no digo que sea de la misma forma, pero necesitamos que Dios nos ayude, nos abra los ojos, nos dé discernimiento para poder ayudar a la gente. Pero este no es el caso. Dios ya había, como hemos leído, había decidido qué hacer con esta pareja. Pero ¿qué tan grave puede ser, hermanos? ¿Qué tan grave fue el pecado de este matrimonio para que Dios decida matarlos? Bueno, el mismo pasaje nos da la respuesta, ¿no? Versículo 3. En primer lugar, y esto puede suceder hoy, en primer lugar, esta pareja, en complicidad con Satanás, dejaron llenar el corazón. Se dejaron llenar el corazón. Versículo 3. Jonathan Edwards, el gran predicador americano, hizo en una oportunidad una pregunta. Dijo: ¿qué pasa si la gravedad del pecado depende de la grandeza del ser contra quien se ha cometido el pecado? Pedro enfatiza que Satanás llenó el corazón para mentir ¿a quién? Al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Saben, nosotros cuando nos congregamos como iglesia, estamos centrados en Cristo. Y con la ayuda del Espíritu Santo, adoramos a Cristo y Dios recibe la gloria. Así es como funciona el culto. Y el Espíritu de Dios, que tiene un ministerio de perfil bajo, Él no quiere ser adorado. Cuando en las iglesias carismáticas el Espíritu de Dios es el centro de la adoración, si se le permitiese hablar al Espíritu audible, si Él quisiese hacerlo, diría: por favor, yo les voy a ayudar, pero adoren a Cristo, para la gloria de Dios el Padre. Pero aquí el pecado fue contra el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad, la que actúa en el culto. Sin Él no podríamos aprovechar absolutamente nada de lo que pasa en una reunión. Él viene en nuestro auxilio para adorar, para orar, para cantar, para entender las Escrituras, para tener comunión. Y el pecado es tan grave aquí porque fue principalmente contra el Espíritu Santo. Fue un pecado contra Dios. ¿Por qué?
Espíritu Santo es Dios. Versículo 4, no has mentido a los hombres, sino a Dios. El asunto aquí no es que ellos no dieron todo, porque los maestros de la prosperidad, los predicadores, tuercen el pasaje para señalar que el pecado de Ananías y Zafira fue que no dieron todo, y este pasaje puede ser manipulado para manipular a las personas. Ese no es el asunto. Ellos, si querían, daban todos, si no querían, no daban nada, si querían, podían dar un diezmo. Ese no era el problema aquí, de la cantidad, versículo 4. Pedro es muy enfático en mostrar eso, que era de ellos el dinero. La iglesia nunca fue una especie de comunismo práctico. Siempre la ofrenda, la ayuda fue voluntaria. Y eso el pasaje lo muestra muy bien. Voluntariamente ellos dieron, pero el pecado era otro. Así que el pecado fue dejar que el diablo llene su corazón para mentir, para pecar contra el Espíritu Santo. ¿Eso puede suceder hoy, hermano? ¿O será que el diablo no entra a la iglesia? ¿Saben? El blanco número 1 del diablo es la iglesia. Siempre ha sido así. En segundo lugar, el pecado fue castigado tan severamente porque fue un pecado premeditado. Versículo 9. ¿Qué tan grave es pecar premeditadamente? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Alguien piensa un pecado, lo planea y lo ejecuta. Versículo 9. ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? La idea es ponerse de acuerdo en llevar adelante este acto de hipocresía con su esposa. No hay nada más horroroso que involucrar a la persona con la cual hemos pactado amor por siempre, tu esposa, a quien deberías amar y cuidar y santificar. En este caso, este hombre la involucra en un pecado terrible, un acto terrible de hipocresía. Y observen el versículo 7, dice que pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. Yo no sé si esto fue un culto, sinceramente creo que fue un tiempo de comunión extenso, espontáneo, porque si no tendríamos un culto de más de 3 horas, de varias horas. Probablemente por lo que sucedió se extendió también, pero la idea allí es que habían pactado en el matrimonio como una escena de teatro. Él se puso de acuerdo con su esposa: mira, mi amor, yo voy a entrar, voy a hacer mi acto y calcularle como 3 horas después entras vos. Y ahí haces tu acto. Esa es la idea ahí. Como una actriz para ganar algún nivel de atención y reconocimiento de la gente. Qué triste esto, ¿no? Usar la iglesia para promover su propio orgullo. Es triste vivir así. Hay personas que viven así. Viven para las apariencias. Y saben, Satanás es un muy mal consejero. Cuando una persona está centrada en sí misma, aquí vemos como un asesor de imagen, ¿no? Satanás actuando como un asesor de imagen. Quizás vos querés quedar bien en la iglesia, querés impactar, y allí comienza a promover ideas que el pasaje se encarga de decir que se originaron en Satanás, pero esta pareja dejó que esas ideas permeen su corazón. Así que ella entra y hace su acto allí, como dice Juan 12:43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Proverbios 25:27, al buscar la propia gloria,
¿No es gloria? Es decir, gente que no aprovecha nada de lo que está pasando, de lo que Dios está haciendo, porque están centrados en sí mismos. Así pasó con esta pareja, así que podemos advertir lo que dice el pasaje. Ahora, ¿ustedes observaron cómo empieza el versículo 1? Empieza con una palabra que conecta los versículos anteriores. ¿Está bien? Dice, pero cierto hombre. ¿A dónde nos lleva eso? Para atrás, a los versículos. Capítulo 4, versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, versículo 37, dice, porque tenía una heredad, observen las palabras, la vendió, se repite en el capítulo 5, trajo el precio, se repite en el capítulo 5, y se repite también la frase, lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Se dan cuenta? El mismo proceso, vendió, trajo, lo puso generosamente a los pies de los apóstoles, y es muy probable que ellos sintieran envidia. La envidia es uno de los pecados que la Biblia condena ferozmente, porque la envidia te puede llevar a hacer cosas horribles, como estas. Claro, Bernabé era muy amigo de los apóstoles, muy cercano a los apóstoles. Inclusive tenía un sobrenombre dado por los apóstoles. Quisieron tener el favor de los apóstoles, probablemente. Quisieron tener esa posición o jerarquía, amigo de... ¿Cuántas personas actúan así? Se sacan una foto en Facebook al lado de alguien famoso. Puede ser con una buena actitud, pero también puede ser por orgullo, ¿no? Y aquí ellos vieron a Bernabé tan cercano, tan íntimo, un trato tan coloquial, y la iglesia diciendo, wow, Bernabé, qué hombre de Dios, qué generoso. Y dijeron, mi amor, yo tengo un terrenito ahí en Rafaela, podemos venderlo y podemos hacer nuestro acto similar a Bernabé. Pero ¿te parece venderlo y darlo todo? Podemos decir que lo damos todo. Yo me imagino, ¿no? Esas conversaciones. Podemos decir que lo damos todo, pero no lo damos todo. Y así fue. Satanás, entrando en una conversación probablemente familiar en el corazón de ellos. Una nota de aplicación muy notable, hombres, esposos, observen dónde recae la responsabilidad. Versículo 1, pero cierto hombre llamado Ananías. No dice Ananías y Zafira, ¿se dieron cuenta? Dice, cierto hombre llamado Ananías. Dice el versículo 1, vendió una heredad. No dice vendieron una heredad, dice vendió una heredad. Y dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Dejaste llenar tu corazón. Todo el peso de la responsabilidad cayó sobre el varón, sobre el esposo. Y esposos somos responsables de lo que entra en nuestro hogar, de lo que entra en nuestros corazones y afecta al resto de la familia. Así que el pecado principal es de Ananías como líder, y su esposa luego es juzgada por Dios por seguir a su esposo, lo cual ella podía haber evitado, porque la sumisión no es sin límites. El límite de la sumisión de una esposa es hasta los límites de la voluntad de Dios. Ella siguió a su esposo y fue cómplice. Así que no es una sumisión ciega. Bueno, fue un día muy triste para la iglesia. Doble entierro, doble funeral en un día. Venimos de capítulo 1, 2, 3, 4, viendo la mano de Dios, el obrar de Dios, el nacimiento de la iglesia, un avivamiento, miles de conversiones, y aquí en capítulo 5 una nota
triste. Muerte en la iglesia. En un solo día, 2 miembros muertos. Pero déjenme decirles que la atmósfera que se respira aquí no es tristeza. No es tristeza. Si ustedes observaron el versículo 11, dice, y vino gran... ¿Qué dice? Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. No dice, y vino gran tristeza sobre la iglesia. Indudablemente había tristeza. En el versículo 5 también, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Por causa de este hecho, por causa de lo que Dios hizo, no Pedro, de lo que Dios hizo, vino un gran temor. Esa es la atmósfera del pasaje, temor. Esta es la razón de por qué sucedió lo que sucedió. Efectivamente fue en medio de un avivamiento. Este asunto, usando los términos modernos, se viralizó en las redes sociales de Jerusalén. No de internet, claro, pero sí de boca en boca. La gente supo lo que pasó. Trascendió a la iglesia. Dios permitió que las ventanas de la iglesia se abrieran y los vecinos supieran y los vecinos comentaran con otros vecinos. Bueno, finalmente lo que sucedió en la iglesia, Dios permitió que trascendiera. Alguien podría decir, sí, pero ¿por qué Dios no encapsuló esto que es tan triste y no le lleva gloria a Él? Porque esto es muy triste, es el testimonio de la iglesia. Bueno, Dios no le consultó a los apóstoles qué hacer. Dios se encargó de que esto trascendiera. Fue público y el temor llegó no solo a los cristianos, sino a todos. Es lo que indica el pasaje. Leemos en el versículo 13, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Quiénes son los demás? Bueno, la gente que no era de la iglesia. Mas el pueblo los alababa grandemente. Ese versículo es clave, porque entendemos que la iglesia es una bendición cuando tiene este balance santo. Y es muy difícil lograr este balance aquí. El doctor Erwin Lutzer lo expresa muy bien y de forma muy sencilla, lo voy a parafrasear. Dice, la iglesia con su amor le da la bienvenida a las personas, porque los creyentes son amorosos. Pero, con la santidad los incomoda y finalmente los aleja. ¿Qué balance? ¿Qué balance? Y si ustedes observan la frase, dice, ninguno se atrevía a ¿qué? Ninguno se atrevía, ninguno se arriesgaba a ser parte, a asociarse con la iglesia. Me imagino personas diciendo, ser parte de la iglesia puede terminar con tu vida. Dios mata a la gente hipócrita en la iglesia. Pero para ser prácticos, si Dios matara a alguien en esa condición ahora mismo, ¿qué generaría en todo el resto de la iglesia? Empezando por mí. Porque todos nosotros tenemos un fariseo adentro, un Ananías y Zafira. Todos queremos promocionar nuestra mejor cara. Tenemos vergüenza de manifestar nuestras debilidades, exponernos, ser vulnerables a otros. Queremos ser reconocidos, aplaudidos, admirados. Es parte de nuestra naturaleza caída. Confundimos eso con el aprecio, con el amor. Nuestra necesidad más grande es que las personas nos ministren a partir de ser auténticos, ¿no? ¿Cómo yo puedo ministrar a alguien que se esconde detrás de una apariencia? Uno de los pecados que más denunció Jesús es la hipocresía.
Y creo que todos nosotros luchamos constantemente con este hipócrita que quiere controlar nuestro ser. Así que una iglesia bíblica es una bendición. ¿Por qué? Porque mantiene este equilibrio de la vida de la gente amorosa, pero el pueblo de Dios no solo debe ser amoroso, debe ser santo. Y las personas que no tienen a Cristo deben percibir que no somos perfectos, porque eso nos pondría en una posición de orgullo. Somos pecadores, pero que estamos en una vehemente lucha contra nuestro pecado con la ayuda de Dios, y que en medio de nosotros Dios disciplina el pecado y todos nosotros estamos diciéndole amén a Dios, amén, que Dios discipline el pecado. Claro, esto no es un modelo de disciplina de la iglesia, pero sí es un modelo de disciplina de Dios en la iglesia. Y toda iglesia sana quisiera que Dios actúe para santificar su iglesia, aún en nuestras propias vidas. Un hombre, una mujer temerosa de Dios podría orar así: Señor, si en algún momento yo llego a degradarme de tal forma que yo premedite algún tipo de actividad ilícita, pecaminosa en el seno de mi hogar o en mi propio corazón, Señor, por favor, mátame. ¿Sí o no? ¿No es mejor para un creyente morir que vivir así? No escucho ni un amén. Aunque es doloroso, los creyentes que somos temerosos de Dios, al hacer un análisis de cómo queremos entrar en el reino de Dios y escuchar esa frase de aprobación del Mesías que nos dice: bien hecho, siervo fiel. Si para escuchar esa frase de aprobación Dios tiene que matarme en la tierra para evitar que yo me degrade, bueno, gloria a Dios, ¿no? Yo no sé si has orado así, diciéndole: Señor, no permitas. Y normalmente estas oraciones se hacen en este contexto cuando vemos que algunos soldados, algunos colegas han caído en el campo de batalla y decimos: wow, el lío que ha hecho. A mí me ha pasado oír de siervos, consiervos, de hermanos que han hecho de sus vidas un lío por sus pecados. Dios ha sido blasfemado, su familia lastimada, sus hijos rebelados. Y digo: wow, Señor, por favor, no dejes, mátame antes. No dejes que yo me empantane así, Padre, por favor. Así que la idea es que la gente no estaba dispuesta a hacerse cristiana. La gente que no estaba dispuesta a tomar el evangelio en serio, mantenían distancia. Y eso es bueno. Nosotros los cristianos le damos la bienvenida a todos y amamos a la gente, pero deberíamos vivir de tal forma que los que no conocen a Dios se sientan incómodos entre nosotros. No porque nosotros le hacemos la vida difícil, pero por medio de la predicación del Evangelio, por medio de la vivencia del Evangelio, ellos se deberían sentir incómodos. Que una presencia santa está en este lugar. Y claro, somos los santos, según la Biblia somos los santos. Somos personas que amamos a Dios, que buscamos a Dios. Y la Biblia dice que ¿quién mora en los creyentes? ¿Eso es verdad o no? ¿O es simplemente teoría? Si Dios mora en nosotros, ¿quién está en este lugar ahora mismo? Dios. Debemos vivir de tal forma que Dios sea palpable entre nosotros. Por medio del amor, amén, Dios es amor, pero también por medio de la santidad. Los creyentes deberían sentirse muy incómodos de vivir en pecado en una iglesia santa. Cuando los creyentes viven en pecado y no se sienten incómodos con sus pares, quizás toda la iglesia está en la misma situación. Ninguno se atrevía a juntarse con ellos, indica que no se arriesgaban
era un grupo muy radical. No se podría ser parte de la iglesia y vivir como uno quiere. Eso es lo que comunicó la muerte de estas personas. Y es bueno. Y en un sentido, cuando una iglesia es bíblica y disciplina el pecado, según varios pasajes de las Escrituras, 1 Corintios 5, tenemos, se me escapó, Mateo capítulo 18, bastión de la disciplina de la iglesia. Si no te escucha, no te escucha, no te escucha, llévalo a la iglesia y la iglesia dice, fuera. Una iglesia que toma en serio las Escrituras y no como con una actitud de fariseos, de superioridad, sino con una actitud de obediencia hacia el pecador impenitente hasta las últimas consecuencias. Una iglesia que toma en serio las Escrituras es una iglesia que va a generar que personas piensen muy bien si van a querer ser miembros de la iglesia. No hay que aventurarse a ser miembro de una iglesia si uno no está queriendo seguir a Cristo. La iglesia debe ser así, de radical. La actitud de Dios hacia el pecado no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El Dios que mató a esta gente en el primer siglo es el mismo Dios que adoramos nosotros. Dios no cambió. Malaquías 3:6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. El mundo cree que la paciencia de Dios hoy es sinónimo de un Dios tolerante, un Dios que toma livianamente el pecado, porque si Dios es tan santo, ¿por qué no hace lo que debe hacer? Bueno, eso es confundir la paciencia de Dios. Dios cerrará todas las cuentas pendientes en el día del juicio final. Y hay de aquellos que parten de este mundo en sus pecados. La única forma de evitar enfrentar a Dios como juez con todos y cada uno de tus pecados para ser condenado, el veredicto de culpable y eternamente condenado, es acudir a aquel que murió por los culpables. Es la única forma de evitar ese juicio, asumir que Dios el Padre ejecutó a su Hijo por mí, para que yo pueda ser libre de toda condenación. Y que ese Salvador que fue bajado muerto como un delincuente, no ejecutado por Roma, ejecutado por Dios, y fue puesto en una tumba, a los 3 días, como cantábamos, resucitó. ¿No sentiste una emoción al cantar esa parte de la canción? Resucitó. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? No es un evangelio basado en hechos incomprobables. Es un evangelio basado en hechos concretos, históricos, a los cuales nosotros le añadimos una interpretación teológica, pero a hechos geográficamente reales. Eso sucedió allí en Jerusalén, sucedió en un momento de la historia, sucedió con una persona histórica llamada Jesucristo, con enemigos reales en un imperio real. Fue crucificado, fue sepultado y resucitó al tercer día. No me salvo por entender la historia o conocer la historia, me salvo por entender teológicamente la historia. Quien murió en la cruz, ¿quién es? Es el Hijo de Dios. Quien fue sepultado, resucitó al tercer día, es el Hijo de Dios, está vivo, es el Salvador. Y fue por mí. Cuando yo hago esa conexión con la ayuda de Dios, fue por mí, yo me arrepiento de mis pecados. Me siento la persona más sucia del mundo. Y le pido perdón a Dios. Y creo en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Ese es el milagro y es la única forma de evitar el día del juicio. Porque para mí el día del juicio fue la cruz del Calvario. Solo que Dios no me ejecutó a mí, ejecutó a su Hijo en lugar mío. Pero quien no se apropia del Evangelio, inevitablemente enfrentará a Dios, como dice Romanos 2:16,
en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Qué significa esto? Los actos más sucios y que te avergonzarías si los pudiésemos poner ahí en la pantalla. Yo me desmayo, me parece. Esos pecados van a salir a la luz en el día del juicio. Así pasará. Uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Ese es el mensaje que predicamos. Que los pecadores pueden ser libres de sus pecados, de toda condenación. Qué maravilloso Dios. Y saben, Dios no cambia. Había un personaje llamado Marción, allí en los primeros años de la historia de la iglesia, que dijo, no, yo creo que hay un Dios en el Antiguo Testamento y hay otro Dios en el Nuevo Testamento. Esa fue su forma de conciliar la gracia y la forma de actuar. Pero aquí encontramos en Hechos capítulo 5 que Dios actuó de una forma que ya lo había hecho en el Antiguo Testamento, y sabemos que es una herejía pensar que hay un Dios diferente en el Nuevo Testamento. Alguien puede estar preguntándose, ¿por qué Dios no actúa así hoy? Y la respuesta es, gracias a Dios que no actúa así, como algo, vamos a decir, dogmático, canónico. Los carismáticos deberían estar agradecidos que Dios no actúe así, porque aquí el pecado fue mentir al Espíritu Santo, pero cuántas cosas se le atribuyen al Espíritu Santo que el Espíritu Santo no tiene absolutamente nada que ver. Cosas extrañas, actos impuros inclusive, atribuidos al Espíritu de Dios. Gracias al Señor que hoy no actúa así. El juicio que vemos aquí en Hechos 5 no es un patrón, pero hay mucha enseñanza. Y ahí vamos a ir terminando. No hay dudas que Dios quería enseñarles algo a esta iglesia nuevita, una iglesia recién nacida que debe aprender cosas, y ese modelo de actuación de Dios sobre el pecado es una bendición para nosotros. Dejar para las siguientes generaciones registrado en la palabra de Dios este juicio asombroso, porque es asombroso cómo Dios elimina a estas dos personas. Y observen, creo que con alguien hablábamos en estos días sobre el ministerio juvenil. Observen que se menciona a los jóvenes en dos oportunidades, versículo 6, versículo 10. ¿Qué hicieron los jóvenes? Bueno, ya hemos leído. Hermoso ministerio, ¿no? Nosotros hubiésemos preferido que nuestros jóvenes no vean este espectáculo en la iglesia. Hubiésemos dicho, no, vayan. Dios dice, no, quédense. Tomen contacto. Es más, ustedes van a enterrar a los muertos. Y es casi como que hay una ironía allí, porque ellos vienen, me imagino, pensativos, reflexivos, de enterrar al caballero, y llegan y se encuentran, más trabajo. Zafira muere. Levantan el cadáver otra vez. Grata tarea, hermanos jóvenes. ¿Por qué Dios les encomendaría esta tarea a ellos? Bueno, vuelvo a pensar especulando. Pienso que Dios quería que los jóvenes, la próxima generación, entendieran que con el pecado no se juega. Con Dios no se juega. En toda iglesia hay jóvenes que en su imaginación se engañan a sí mismos pensando que van a escapar, que pueden vivir de forma pecaminosa, premeditada, viviendo doble vida, y que Dios no va a hacer nada. Algo Dios va a hacer. Nuestra oración es que Dios tenga misericordia y que no actúe como actuó con estos dos, con esta pareja. La oración de los padres es: Señor, no los mates, por favor.
Muchas veces oré así por mis hijos. Señor, no los mates. Los mato yo, pero no me dejas. No los mates, Dios. Porque es hipócrita orar así por nuestros hijos, pero por otros, Señor, mátalos. No, Señor, por favor, ten misericordia. Ese es el amor al prójimo. Querer que Dios actúe con otros como quisiéramos que Dios actúe con nosotros, ¿no? Entonces, Señor, ten misericordia. Pero aquí Dios actuó de una forma vehemente, los eliminó y pienso que fue una lección para todas las siguientes generaciones. Los creyentes deben vivir a la luz de esta verdad central. Dios es santo. Dios es santo. En el mundo evangélico contemporáneo hay una verdad que sobresale. Dios es amor. Amén, que Dios es amor. Pero en la Biblia, si hay una virtud, un atributo de Dios que sobresale sobre el amor de Dios, es la santidad. Dios es santo, con un grado de luminosidad mayor que su amor. Porque si entendiéramos que solo Dios es santo como su virtud principal, nosotros abusaríamos por nuestra propia naturaleza caída, abusaríamos de eso. Entonces, en todas las iglesias donde el énfasis es el amor de Dios, los pecadores abusan de eso. No significa que no debemos hablar del amor de Dios, claro, debemos porque está en la Biblia, pero si hay una característica que sobresale sobre el amor es la santidad. Los ángeles, ¿qué dicen? Amor, amor, amor. No, dicen santo, santo, santo. Es lo que más ellos alaban y repiten. Santo, santo, santo. Y los jóvenes aprendieron. Como dice Pedro, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16, 17, y agrega, y tiene que ver directamente con nuestro pasaje, estaba Pedro allí. Y yo no sé, pero probablemente estas palabras aquí están conectadas con esta vivencia, porque él dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Me imagino Pedro predicando este pasaje, este mensaje, usando este pasaje diciendo, recuerdo esa tarde o esa mañana, ilustrando este pasaje. Recuerdo esa pareja, no puedo sacármelo de la mente, cuando ellos tentaron a Dios y cayeron muertos. Así que hermanos, y ahí viene la aplicación de Pedro. Dice, ojo, Dios no hace acepción de personas. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es la atmósfera de nuestro pasaje, el temor de Dios. Teme a Dios, amá a Dios, claro. Amá a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, pero teme a Dios. Es parte de ese amor. Ananías y Zafira procedieron sin temor de Dios, perdieron de vista a Dios, se concentraron solo en la opinión humana, perdieron de vista que Dios es santo, perdieron de vista su presencia. Obraron orgullosamente, vanagloriosamente. Y creo que todos nosotros, al leer este pasaje, nos hemos hecho algunas preguntas. Quizás no, pero yo sí. Esta gente, este matrimonio, ¿eran creyentes o no eran creyentes? Bueno, sabemos que el pasaje no tiene el propósito de revelar si eran o no eran creyentes. No ese es el énfasis de la historia, pero hay dos posibilidades. Y esto es muy profundo lo que les voy a decir. Primera posibilidad, eran creyentes. Segunda posibilidad, no eran creyentes. ¿Anotó? Pero vamos a ver. Si no eran salvos,
se fueron de la iglesia al infierno. Yo no quiero manipular tus emociones, pero si en esta noche te morís ahora mismo y no vivís consecuentemente con el Evangelio, quizás tu seguridad de salvación es un engaño. Y si te murieras ahora mismo por una acción de Dios, quien en sus manos está la vida y la muerte, te irías desde la iglesia al infierno. ¿Sí o no? Qué triste, tan cerca y tan lejos. Tan cerca y tan lejos. Y a propósito, ¿es tu situación en esta noche? ¿Hay alguien así en esta noche, en esa condición? ¿Hay alguien así en esta noche que vive una vida hipócrita? Si Ananías y Zafira eran creyentes, también es para temer, porque Dios no ha cambiado. ¿Sí o no? Sigue teniendo Dios el mismo repudio hacia la mentira, hacia la hipocresía. Ahora, si me preguntaran a mí, nadie me preguntó, pero yo voy a hacer como si me preguntaran. Yo pienso que eran creyentes. Y les voy a explicar por qué. Cuando yo leo este pasaje, entiendo que lo más probable es que sean creyentes porque la evidencia está a la vista, o la poca evidencia para tomar en cuenta está a la vista por el simple hecho que Dios los disciplinó. Dios los disciplinó. Yo he visto, y esto es muy subjetivo, pero he visto personas ser parte de una congregación, vivir en pecado, salir de la congregación, seguir viviendo en pecado, y Dios no hace absolutamente nada con esas personas. Lo más probable es que no sean creyentes. Pero en este caso Dios actuó como un padre responsable, salió al cruce del pecado de ellos. Y yo me inclino a pensar que sí eran creyentes porque veo la acción judicial de Dios sobre sus vidas, conforme a Hebreos capítulo 12, ¿no? Versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina. Así que si Dios no te disciplina, no es algo para que disfrutes, es algo que te debería hacer cuestionar tu conversión, tu cristianismo. Versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, entonces sois, fuerte, bastardos. Bastardos, muy fuerte la traducción allí. La idea es, no son hijos legítimos. Son hijos que no han nacido dentro de la familia de Dios. Son personas que parecen pero no son. Dios no se hace responsable de ellos. Dios no hace nada. Eso está reservado. El arreglo de cuentas con esas personas está agendado en Dios en el juicio final. Pero Dios disciplina a su iglesia aquí. ¿Y cuál es el propósito de la disciplina? Evitar que su pueblo viva en pecado. Y es lo mejor que Dios hace por nosotros, disciplinarnos para que nosotros no vivamos en pecado. Fue una disciplina en el seno de la iglesia local para que la iglesia tema, observen, para que la iglesia se llene de temor. Como dice Primera de Pedro también, y cito a Pedro porque Pedro es quien está presidiendo este evento, dice Pedro, en el capítulo 4, versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Claro, ¿no? Por la iglesia. Y si primero comienza por nosotros, dice Pedro, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Más claro, imposible, ¿no? Dice, Dios está preocupado hoy por su pueblo. Dios juzga el pecado de su pueblo hoy. Con los que no obedecen al Evangelio es algo pendiente en el futuro. Si Dios
no pasa por alto el pecado de su familia, vamos a hacer una traducción popular, si Dios no pasa por alto el pecado de su familia, no quisiera estar en el pellejo de los no creyentes. Si Dios actúa enérgicamente contra el pecado de sus hijos, así yo no quisiera estar en el lugar de los inconversos cuando se enfrenten al juicio de Dios. Eso es lo que significa este pasaje. Jeremías 10:7 dice, ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. ¿Quién no te temerá? Hay una respuesta. Quien no teme a Dios está enfatuado de su propia ignorancia. Porque Dios es temible. Dios es temible. El Dios de la Biblia, nadie lo podría haber concebido en su imaginación. Nadie lo podría haber inventado. El Dios de la Biblia es real, es temible. No nos conviene el Dios de la Biblia en el sentido judicial. Es temible, dice Jeremías. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Hay 150 citas directas en la Biblia sobre el temor de Dios. Deberíamos tomar nota. El temor de Dios no es una debilidad en la iglesia. A veces nosotros hablamos del temor de Dios y al instante aclaramos, pero no es miedo, ¿eh? ¿Sí o no? Bueno, no es una buena aclaración, es miedo. La palabra es phobos. Está de moda hoy en día, las fobias. Fobia a esto, fobia al otro. Bueno, la palabra es temor, miedo. Dios es temible con la misma intensidad que es querible y adorable. Pueden convivir en el corazón de un creyente las mismas cosas simultáneamente, amor y temor. Todo lo contrario, cuando una iglesia teme a Dios, no es una debilidad, es una fortaleza. Y este pasaje nos enseña lo mismo que Dios quiso que sepa su pueblo en el Antiguo Testamento, en el desierto, una y otra vez. Dios quiso comunicar a su pueblo en el desierto que con Él no se juega, que Él es real y que Él trata al pecado de la misma forma, con justicia. Cuando Dios se mudó al campamento de los judíos, la vida de ellos cambió para siempre. Dios se mudó a nosotros, creyentes. Dios vino a morar por su Espíritu a nosotros. En forma particular, individual, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y en forma congregacional, el Espíritu de Dios mora en medio de nosotros. Y creo que Pedro tenía esa imagen cuando escribió, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vamos por un desierto y Dios se ha mudado a su pueblo, en su pueblo. Tengamos temor, temor. Y cuando Dios juzga el pecado, la asamblea teme. A mí me ha sucedido haber estado en disciplinas en la iglesia y cuando todo termina y en el proceso mismo que se ha disciplinado el pecado y uno observa los efectos del pecado, he visto familias abrazadas, llorando, porque el pecado de un miembro de la familia ha quebrantado el corazón de sus hijos. He visto el llanto, historias tristes, pero saben, cuando uno sale de allí, sale con una convicción de decir, yo puedo ser el próximo. Por la gracia de Dios yo estoy sentado observando a los protagonistas de estas historias tristes de disciplina. Pero si yo no cuido mi corazón y no tengo temor de Dios, yo puedo ser el próximo protagonista de la historia. Y la iglesia entera mirándome a mí para disciplinarme. Tengamos temor de Dios. Amén.